voy a comenzar con otra buena herramienta que podemos aprovechar en nuestra consulta en el caso de una alta hipersensibilidad a los contaminantes cuando hay una sobrecarga. Con esta neutralización, el proceso de neutralización y provocación se ha usado ya durante más de 50 años en Estados Unidos. Es una gran herramienta que se puede aprovechar cuando tenemos un problema con alta hipersensibilidad. Y si pudiéramos neutralizar, ayudaríamos a la homeostasis para que funcionen bien. Muchos de los pacientes con SQM son muy sensibles a los nutrientes por vía oral y algunas veces podemos neutralizar a estos pacientes y les iría muy bien. Y tenemos que recalcar lo siguiente. Cuando hay una sobrecarga de contaminantes en todo el cuerpo y una carencia de nutrientes, va a haber tres respuestas. Y una, claro está, es la hipersensibilidad, las reacciones de hipersensibilidad. En segundo lugar, tenemos una enfermedad degenerativa crónica. Y en tercer lugar, tendremos una combinación de lo que sería la hipersensibilidad y una enfermedad degenerativa crónica. Cuando bajamos la sobrecarga de tóxicos, también desaparecerá la hipersensibilidad y en un subconjunto de pacientes no desaparecerá a menos que haya una neutralización. De manera que esta técnica para mí es esencial y muchos de nuestros pacientes la requieren. Y aquí puede haber sensibilidad a las sustancias inhaladas como el polen, los terpenos, los mohos, a los alimentos, a los productos químicos o a todo esto. Y buscamos la homeostasis, recuperar la homeostasis. Aquí tenemos la respuesta normal de respuesta frente a los contaminantes que entran en el organismo, pero muchos tienen una recuperación lenta y algunos nunca se recuperarán durante horas, semanas. Y si no neutralizamos, habría problemas. Aquí tenemos, en el caso de inflamación, se entra en la enfermedad degenerativa y aquí tenemos el deterioro resonante, donde el paciente se vuelve cada vez más sensible. Tenemos pacientes sensibles a prácticamente todo en el ambiente, muy difíciles de tratar debido a este fenómeno. Y por otro lado, en el caso de la enfermedad degenerativa crónica, tenemos aquí estos trastornos aperiódicos, homeostásicos, deterioro metabólico, y la sobrecarga de tóxicos van a causar estos problemas por un desencadenante genético, epigenético o algún tipo de carencia nutricional. Y eso lleva a diabetes, a espondilosis, a enfermedad vascular, a escleroderma, arteriosclerosis, enfermedad cardíaca. Y aquí tenemos el deterioro episódico. A largo plazo habrá deterioro y es cuando tenemos la combinación. Es aquí donde tenemos en traumatología a muchos pacientes con discopatías que tienen que ver con la sobrecarga de tóxicos y muchos de ellos son hipersensibles. Debemos que ir con cuidado con ellos cuando ponemos prótesis aquí, cuando ponemos prótesis de disco, hay que ir con mucho cuidado y hay que ir con cuidado con las sustancias metálicas de estas prótesis, puesto que son sensibles a estos metales y se produce una enfermedad degenerativa en las articulaciones. Rinkel y Hausel, esto está mal escrito, pero Rinkel y Hausel se lanzaron en los años 40 con esta técnica con una titulación y Lee comenzó con sus experimentos de neutralización en el campo alimentario. Si comen carne, se puede neutralizar la reacción a la carne si se obtiene la dosis correcta y eliminará las toxinas con la dosis correcta y llegará un momento en que ya no sea sensible a esta sustancia cuando se tratan con inyecciones cada 4 días. Y Randolph en los productos químicos encontró lo mismo. Y también, paralelamente a esto, en Polonia, Jansko trabajó con animales y él descubrió que en los animales
Si tenemos la dosis adecuada, bajas dosis del producto químico, podemos neutralizar la reacción ante esta sustancia. Y aunque no se conocían, estos investigadores en esa época sí que confirmaron lo que acababan de descubrir. Y aquí tenemos algunos de los criterios que aprovechamos. Los alérgenos no deben tener conservantes, sin glicerina, sin fenoles, sin alcohol. Simplemente hay que congelar los extractos, ponerlos en el frigorífico. Y podemos ir a inyecciones y también a tests sublinguales. Sin embargo, el sublingual no es muy exacto. Puede ser bueno para los niños, especialmente, ya lo sé. Aquí, para mostrar a nuestro técnico con el test por medio de inyecciones, con pinchazos. Aquí para que vean las diluciones, de 1 a 5 diluciones en serie. Aquí de 1 a 10 o de 1 a 20 diluciones. Y aquí podemos ver que podrían tener aquí diferentes diluciones hasta llegar al punto óptimo de neutralización. Algunos agotan todas las diluciones, aunque no siempre. Tenemos miles de productos químicos. Tenemos que seleccionar los más frecuentes, los más comunes. Claro está. Nosotros usamos el de gas natural, el de gas propano, el de diésel, el de la gasolina sin plomo, el formaldehído, el cloro, el fenol, humo de cigarrillo, las colonias de señoras, colonia de hombres, esta raíz, el humo de la chimenea, el material de los periódicos, hexano, sileno, tricloroetileno, benceno, tolueno. Y nosotros fabricamos una vacuna a medida del paciente para neutralizar la sustancia a la que reacciona específicamente. En algunos pacientes esto es imprescindible. Y aquí tenemos un ejemplo de nuestra serie de hace varios años, aquí en una enfermedad cardíaca inducida por tóxicos en el medio ambiente. Y esto fue publicado en 1978, enfermedades cardíacas desencadenadas por productos químicos. Aquí teníamos reacciones a alimentos, aquí tenemos los test de provocación, aquí tenemos provocaciones doble ciego de sustancias inhaladas y aquí neutralizamos a estos pacientes y posteriormente les ha ido muy bien. Aquí tenemos otra serie en la que hemos trabajado y publicado. Tromboflebitis era nuestro bebé bajo estudio. ¿Cómo podíamos ayudar a la persona con tromboflebitis con un método en ayunas? Estaría ingresado y haríamos varios test de provocación para ver cómo podría bajar esa tromboflebitis. A muchas personas no les gusta la tromboflebitis, puesto que puede ser un gran problema y los que han sido tratados por nosotros no han producido coágulos. Esto ha sido muy bueno. Me encanta volver a ver a mis pacientes, puesto que podemos neutralizar rápidamente los tóxicos en ellos en un tratamiento no farmacológico. Es maravilloso. No tenemos que ir a anticoagulantes, no tenemos que usar los anticoagulantes que producen daño celular. Aquí rápidamente para que vean lo que hacemos de una manera secuencial, en un orden, para que vean, por ejemplo, aquí el polen en Dallas, por ejemplo, puede ser diferente del polen en Nueva York o el polen en Los Ángeles o el polen en Chicago, de manera que ustedes tienen que saber, tienen que ajustar la vacuna de acuerdo a la geografía de donde provenga el paciente. Tenemos diferentes mezclas para diferentes regiones, 8 regiones de Estados Unidos, por ejemplo, y tenemos un par de ellas con respecto a Europa, que guardan relación con Europa. Por ejemplo, de noviembre a marzo tenemos este polen del cedro de la montaña, tenemos este polen, tenemos que incluirlo en nuestros estudios y de marzo a abril tendremos roble, pinos, de abril a mayo, herbáceas
y de julio a octubre estas otras dos, y después los terpenos durante todo el año, que posiblemente tengan más significado en los pacientes SQM, y también en el hálito. Los terpenos corresponden a un 20% de las sustancias que encontramos cuando estudiamos el aire exhalado por el paciente. Los terpenos siempre tendremos que incluirlos en nuestro estudio para mantener bien al paciente. Y en nuestra área tenemos el pino, el cedro, el abeto, las coníferas que encontramos, algunas en Europa, algunas están en Europa y otras no. En cuanto a los hongos, aquí todo el año, junto con los productos químicos, también pueden ser tan tóxicos como los productos químicos. Hay dos aspectos en los hongos. Por un lado, la sensibilidad que causan y por otro lado, la toxicidad que causan. Y claro, ahora tenemos mucho escrito sobre la toxicidad causada por hongos. Simplemente rascando la parte bajo, la parte superior de alguna superficie, veremos que salen hongos. Aquí tenemos estos, los más frecuentes: Cladosporium, Alternaria, Aspergillus, Stachybotrys, y también tienen hongos locales que también pueden causar problemas. Tenemos los hongos negros llamados black molds, como el Stachybotrys. Pueden estar dentro y fuera de una casa y pueden causar graves problemas, no solamente desde el punto de vista de la sensibilidad, también desde el punto de vista de la toxicidad. De manera que en estos pacientes tendremos que desintoxicarlos y neutralizarlos simultáneamente para que les vaya bien. Los smuts son frecuentes en cualquier lugar húmedo, y los rusts se pueden encontrar en algunas áreas donde caen las hojas, incluso en primavera, cuando no cuando no se ha barrido lo que cayó en invierno. Y estos serían los rusts. Y luego tenemos hongos secos, hongos húmedos y los hongos que aparecen después de la lluvia. Yo he visto a personas con los mohos relacionados con la lluvia. Hay personas con SQM que tienen problemas con los mohos, con los hongos de antes de la lluvia. Y hay muchos pacientes que se ven aliviados cuando llueve, puesto que elimina los tóxicos, los mohos del ambiente. Y estas personas tenemos que saber qué tipo de sensibilidad tienen, a qué moho, si es el que aparece antes de la lluvia o durante la lluvia o después de la lluvia. En el caso de los alimentos, tenemos la sensibilidad de los alimentos. De los 200 alimentos, todavía tenemos que ver a qué otro alimento, por más raro que sea, pueden ser sensibles, puesto que trastornan el proceso de neutralización propio del organismo debido a procesos químicos que todavía desconocemos. Aquí tenemos para la leche, para el trigo, levaduras, por ejemplo, la que se usa en las cervezas y en los hornos, y el azúcar de caña, el maíz, soja, se puede neutralizar. En Europa, que antes no comían tanto maíz, pero creo que ahora ya están comiendo maíz y podría ser un problema. Es una sensibilidad al maíz, que se sepa. Y el repetir puede sensibilizar. El comer una vez, 2 veces al día, 4 veces al día, 10 veces al día, esto llevará a la sensibilidad al alimento y el contaminante va a causar la sensibilidad. Ahora, los neurotransmisores también destacan. Algunas veces funcionan, a veces no. Y podemos usar los neurotransmisores cuando los neutralizamos 4 o 6 veces al día, cuando se repiten las reacciones, y lo podemos hacer repetidamente durante varios días. Usamos normalmente las histaminas y las serotoninas. Son herramientas potentes para detener las reacciones. Yo tengo algunos pacientes que me dicen
que esa es una reacción de la serotonina. Yo podría neutralizar y de repente podría surgir la reacción a la histamina. Así que son herramientas potentes para abortar reacciones, para eliminarlas, para que no se produzcan una y otra vez. Podríamos aclararlas en 5 minutos, a veces en una hora. Y en el caso de la noradrenalina, este neurotransmisor que funciona en muchos pacientes y cuando hay una sensibilidad a un tóxico, se activa la noradrenalina y si quitamos el tóxico, se arregla el problema. El parasimpático muchas veces no es lo fuerte, no está lo bien tonificado. Podríamos ahí trabajar con las dopaminas, con las metacolinas, podemos trabajar con otros neurotransmisores siempre y cuando puedan, pero para mí estos son los más eficaces. Ahora, ¿cuáles son los otros grandes problemas en el organismo? Los metales, claro, necesitamos metales y minerales para funcionar. Y hay muchos pacientes sensibles a los metales. En la población de Estados Unidos, ya les he dicho que nos vamos a volver biónicos dentro de poco. Y yo creo que los europeos pronto también se convertirán en biónicos. Y no es infrecuente ver que alguien venga a vernos con amalgamas, con empastes de metales y cuando una prótesis de rodilla, una prótesis de cadera, una prótesis de hombro y también hay personas que han pasado por implantes de la mandíbula y si nunca han visto un implante de mandíbula que causa dolor, creo que se han perdido algo, porque esas personas se sienten fatal y pasan a codeína, a cantidad de sustancias para calmar el dolor. En cuanto me pusieron la prótesis, me dicen, ya sentí que había problemas, sentí dolores distintos. El dolor traumatológico desapareció, pero surgió otro dolor totalmente distinto y tenemos que estudiar estos casos y podemos neutralizar aquí también. Es muy importante saberlo. Podemos disminuir la carga tóxica y hay que ayudar con nutrientes y esto sí que funciona. Seguimos adelante con los metales. Creo que ya hemos nombrado algunos de ellos. Acero inoxidable, cobre, oro, porcelana, el titanio. Como metal inerte, pero aunque sea inerte, ya les digo que causa mucha hipersensibilidad y muchos reaccionan contra esas prótesis de titanio. Tenemos los de titanio puro y tenemos las prótesis con aleaciones de titanio. Tenemos de cromo, de níquel, de cobalto, con aluminio, con molibdeno, en aleaciones con titanio. Y hay un caso que siempre recuerdo, puesto que me enseñó una gran lección. Una jovencita de 26 años llega a mi consulta, se había roto la mandíbula, estaba destrozada la mandíbula y recibió una prótesis de aleación de titanio. Y era una de estas pacientes que decía, sí, había desaparecido el dolor de ese traumatismo, pero surgió otro dolor que era horrible, que la mataba y que no paraba. Y tuvo la gran suerte de que el cirujano que realizó la intervención, con mi ayuda, la revisó y se vio que no tenía problema con el titanio, no tenía problema con el cromo cobalto, no tenía problema con el aluminio, no tenía problema con níquel, del que todo el mundo habla. Su prótesis tenía 4% de molibdeno, solamente 4%. Neutralizamos así de rápido, instantáneamente recibió alivio. Le dimos el pinchazo diariamente cada vez que lo necesitaba, después 4 veces al día en 6 semanas, libre de dolor. Y a los 3 meses dejó su tratamiento de neutralización y han pasado ya 6 años, de manera que nunca volvió el dolor. Se pueden hacer muchas cosas con esas técnicas de neutralización, ya les digo. A mi manera de ver son bastante eficaces y nos enseñan muchas lecciones en todo momento. Son muy eficaces. Y cada vez que un paciente viene a vernos con prótesis, lo que nosotros hacemos es pedir
la hoja que acompaña a la prótesis con los datos de seguridad. Esto es imprescindible. Tienen que dar esta hoja con los datos de seguridad. Tienen que darlo. Es obligatorio en Estados Unidos. Yo no sé aquí. Y si leemos qué es lo que causa el problema de la hipersensibilidad, lo neutralizamos y sin problema. También tenemos la otra cara de las prótesis. Tenemos el Dacron, en las prótesis el nilón, polipropileno, los acrílicos, metilmetacrilato, silicio, polietileno, teflón, y vemos mucho de esto, puesto que se usa mucho en la cirugía cardiovascular, se usa también en la cirugía general para la reparación de hernias y también se usa en otras prótesis, de manera que no descuiden, que no se les pase, que estas sustancias también pueden causar problemas y se pueden neutralizar. Muy bien. Cuando sacamos las prótesis, cuando podemos sacarlas, pues lo hacemos. Algunas veces tienen tallos, tornillos, y si se puede, que saquen esos tornillos, que saquen esas varillas, puesto que pueden también traer problemas gastrointestinales y también problemas electromagnéticos, puesto que actúan como antenas. Así que si el paciente se puede deshacer de estas prótesis, pues sí, que fuera. Pero las válvulas cardíacas, bueno, pues intentamos para la válvula mitral con un homoinjerto de cadáver humano. Para la válvula aórtica también hay válvulas que podemos así insertar. Hay algunas cosas que sí que se pueden sustituir de manera natural. En algunos casos, en las prótesis de rodilla, por ejemplo, no podríamos sustituirlo con un ingrediente natural. Pero bueno, algunas veces podemos incluso acudir a las costillas. No pasa nada con quitar una costilla. Bueno, en el caso de las hormonas, aquí tenemos un caso específico. Los ginecólogos saben mucho de esto debido a los problemas premenstruales, problemas asociados con la menstruación. Hay algunas personas que tienen problemas con el estrógeno, la luteinizante, la progesterona, la testosterona, la melatonina. Una vez se conoció un médico, un ginecólogo, que trabajaba con estas chicas que eran chicas amabilísimas, lindísimas, y en cuanto tenían el problema premenstrual se volvían unas fieras. Y claro, aquí hay que pasar por 3 meses para neutralizar las sustancias que causan los problemas premenstruales en las jovencitas. Y no olvidemos que en un ciclo medio tenemos la testosterona y vemos algunas mujeres sensibles a la testosterona en el ciclo, a la mitad del ciclo menstrual, y aquí tenemos trucos que aprendemos con la neutralización, y yo les invito a los que son homeópatas que si no funcionara su terapia pasen a la neutralización, puesto que yo creo que así, con la neutralización, neutralizamos el tóxico que interesa y después pasaríamos a la homeopatía para terminar de realizar la eliminación de productos tóxicos. Y cuando hablamos de los productos químicos, aquí tenemos listados algunos. Hay muchas personas que no toleran estas sustancias que están a nuestro alrededor y las podemos neutralizar. Hay toxicosis, hay sensibilidad a dosis y tenemos que bajar la sobrecarga y tenemos que neutralizar, puesto que ya vemos a muchas personas que llevan mascarillas, puesto que no toleran los olores en esta sala. Y si pudiéramos aquí extraer
el aire gastado, podríamos neutralizar también muchos de esos problemas. Hemos hablado de los terpenos, las plantas olorosas, y también aquí pueden ver que hay otras plantas que tienen los terpenos, especialmente las de los desiertos. Y en España también tiene que haber otras plantas que desprenden olor y que molestan a las personas. Claro que si construimos una casa de madera de pino y con tableros de cedro, yo conozco de Alemania una bióloga que tiene muchos problemas frente a las sustancias tóxicas y trabaja en un centro construido con madera de pino, pero ella trabaja ahí muy bien. Pero si una persona sensible a la madera de pino entrara ahí, enseguida se desmayaría. Aquí tenemos un jovencito con artritis reumatoidea, pasó por un implante de válvula mitral, fracasó la cardioversión y pasó a una fibrilación auricular continua. Y aquí tenía una taquicardia supraventricular incapacitante un año más tarde, lo que fue interrumpido con Inderal, pero no se lograba obtener la buena dosis, puesto que era muy sensible al queso, a la levadura. Se consideró sustituir de nuevo la válvula mitral. Esto se hizo en Stanford. Ahí se hace de todo, saben de todo. Y dijo, bueno, yo creo que primero voy a ir a Dallas, y le colocaron un marcapasos y lo neutralizamos. Y miren, el queso y las levaduras causaban la taquicardia supraventricular y causaba la fibrilación auricular, atrial fib. Y eso en el otoño únicamente, durante la época de lluvias, de manera que neutralizamos las sustancias. Solamente tuvo 5 episodios por haberse pasado en el consumo de pizzas. De ahí la levadura y el queso. De ahí venía la taquicardia supraventricular attack. Con un seguimiento de 7 años, se revisó su válvula mitral, no hubo que sustituirla, está muy bien sin medicación, sigue adelante con su válvula mitral sintética original. Ahora voy a mostrar un desastre, una persona que no me escuchó. Hombre caucásico, 37 años, incapacitado. Aquí ven su lectura en el electrocardiograma. Ven, y nosotros le pusimos el test de provocación, doble ciego. Era sensible al formaldehído inhalado. ¿En qué trabajaba? Él trabajaba en una empresa funeraria como enterrador. Y él dormía en una habitación que estaba justo encima de la sala donde trabajaban con los cadáveres, y poco a poco se fue sensibilizando a las sustancias con las que se trabajaba en esa funeraria. Pasaron su cama a otra parte de la casa, pero después, cuando le pasaron los síntomas, pasaron la cama de nuevo a la misma habitación donde había problemas. Algo que hubiera sido prevenible, no me hicieron caso y volvieron a colocar la cama donde no debían. Aquí tenemos cirujano caucásico, 71 años, tenía estas extrasístoles todo el tiempo, y después del test de provocación vimos que las extrasístoles se debían al alcohol, al etanol. De vez en cuando bebía y se pudo neutralizar, pudo evitar el alcohol. Esto es lo que podemos hacer con la neutralización. Es maravilloso. Tenemos que
ver si está muy sobrecargado de tóxicos, puesto que si hay mucha sobrecarga no habría que neutralizar enseguida, pero siempre lo intentamos. Creo que Jane Monroe también lo hace. Sabemos que no debe hacerse, pero nosotros buscamos la manera de hacerlo, bajando la sobrecarga para poder pasar a nuestra neutralización. Aquí, nutrientes por vía endovenosa. Yo sé que Jane Monroe usa el cóctel de Myers. Sin embargo, Stan Duderick en 1967 desarrolló otra suplementación que mantiene al paciente sin pasar por el aparato gastrointestinal. Y usamos esta técnica de Stan porque Duderick la trabajó. Yo tuve el honor de escribir el primer trabajo publicado que confirmaba este hallazgo de que se podía saltar el sistema gastrointestinal. Aquí hasta 50 gramos de vitamina C, como dice Jane Monroe. En el paciente medio iríamos hasta 15 gramos en el paciente promedio. Y hay que buscar la fuente. Bueno, yo no sé en España, en Europa, pero el punto de origen, la vitamina C proviene de maíz, de tapioca, de patata y también de la remolacha. De ahí sale la vitamina C para la terapia endovenosa. Pero claro, hay algunos pacientes que no pueden tolerar el origen en 3 de 4 casos y tenemos que controlar cuál es el origen de la vitamina C para darle la vitamina C con el origen que sí tolera. ¿De dónde viene en España la vitamina C? Pregunto. The source. ¿De dónde viene? ¿De verdad? ¿Del maíz? ¿De dónde proviene? ¿Cuál es el origen de la vitamina C? Sin micrófono no sabemos qué están diciendo, perdón, en todo el mundo. Como dice, bueno, quizás los europeos no sean sensibles al maíz, puesto que aquí no se consume tanto el maíz como en el continente americano. Usen el micrófono, por favor. Oh, so it's got preservative. Oh, no good. ¿Por qué? Well, you should demand that is preservative free because most. Sí, es muy interesante que sea libre de conservantes. Es muy importante que sea libre de conservantes. La terapia intravenosa en Norteamérica siempre se hace sin conservantes. Y en las personas sensibles hay que neutralizar los trazos de levaduras. Y tenemos personas muy sensibles a diferentes minerales y habría que neutralizar la sensibilidad a glutatión, a minerales, a taurina. Iríamos a dosis más altas de glutatión, hasta 2 gramos en algunas personas, y taurina, 1 gramo. Y otra cosa más, algo se me quedó en el tintero. Y bueno, insistimos en usar botellas de cristal en la terapia intravenosa para evitar los ftalatos y otros intoxicantes. En un hospital estadounidense promedio, las bolsas de la terapia intravenosa son muy grandes y son de plástico y tienen mucho ftalato y otros intoxicantes. Por eso que para la terapia endovenosa siempre el cristal, no usen el plástico. De manera que para la hipersensibilidad causada por la lesión causada por un intoxicante, estos test de provocación, neutralización son maravillosos.